Fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Jesús ante el Sanedrín, del Evangelio de Marcos. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y buscaban un testimonio contra Jesús para condenar a muerte y no lo encontraban. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo, y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara le abofeteaban. Señor, me admira tu silencio sereno y tu palabra valiente cuando declaras quién eres. Nada malo has hecho y te condenan a muerte y te escupen y abofetean. Que sepa, como tú mansamente, ser perseguido por causa de la justicia. Decir la palabra de aliento a quien sufre injusta persecución y perdonar siempre. Pidamos a gracia o a conversión que necesitamos nesta novena. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, en Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo.
con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos os días. Noso Señor Xesús Cristo, Fillo do Deus vivinte, que a hora de sexta subiches o patíbulo da cruz para redimir o mundo e derramaches o teu valioso sangue para perdoar os nosos pecados. Con humildade chegamos a ti para pedirche que nos concedas que despois de seguirte nesta vida con fidelidade nos acollas con agarimo na vida feliz e eterna. A ti que vives e reinas inmortal e glorioso por sempre eternamente. Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Ó Deus, que quixeches que o teu santísimo Fillo sufrise por nós o suplicio da cruz, para botar de nós a tiranía do inimigo, concédenos aos teus servos conseguir a graza da resurrección. Por o mesmo Cristo, noso Señor. Amén. Ave María Purísima.